Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa, en donde hablaremos sobre esta novedosa forma de voto presencial a la que podrán acceder las y los mexicanos residentes en el extranjero en las elecciones presidenciales de 2024 y que será puesto a prueba el próximo año para las elecciones de las gubernaturas de Coahuila y Estado de México. Para hablar del tema nos acompaña la presidenta de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero, la consejera Claudia Zavala, y el secretario general de la organización Fuerza Migrante, Avelino Mesa. Muchas gracias a los dos. Y para empezar, yo quisiera nada más explicar que hasta ahora el voto de los mexicanos y las mexicanas en el extranjero había sido por vía postal y ya también se había experimentado con el tema del voto por internet, el voto electrónico. Es ahora un hecho histórico y por primera vez va a ocurrir que se experimente con el tema presencial en consulados de Estados Unidos y Canadá. Y para preguntar sobre la importancia de esto, consejera, cuéntanos. Gracias, Aurora. Qué gusto saludar a todas y a todos. Pues sí, se trata de una nueva forma, una nueva modalidad para que nuestras ciudadanas y ciudadanos que residen en el extranjero puedan participar con su voto el día de la jornada electoral. Y digo, es una nueva modalidad porque efectivamente es una modalidad de voto presencial por vía internet. El que tenemos es el voto electrónico vía remota, pero esta va a ser en las sedes consulares. Claro, ahora es una prueba piloto, va a ser en sedes consulares, y todas las personas que tengan una credencial vigente que corresponda a residentes en el extranjero, en esta prueba piloto podrán ir a participar, ya sea en Dallas, en Chicago o en Los Ángeles si viven en Estados Unidos, y en Montreal si viven en Canadá. Pero la relevancia es que es una vía más para ejercer el derecho político electoral tan importante como es el voto, porque a través del voto pues decidimos, y esa decisión se refleja en nuestro país. Eso es la relevancia que yo veo de una nueva modalidad. Y esta va a ser una prueba piloto porque, como bien lo apuntas, Aurora, serán las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila. Así que quienes estén referenciados en estas entidades federativas van a poder ejercer su voto si no se inscribieron en las otras dos modalidades. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes se registraron y eligieron una modalidad postal, entonces no podrán participar de forma presencial o la vía remota por internet, porque lo que hacemos es seccionar la lista de electores de residentes en el extranjero, hay una gran lista, pero tenemos definido quiénes serán voto postal, voto por internet vía remota, y todos los demás van a poder participar por la vía presencial en esta nueva modalidad. Perfecto, ahorita vamos con los detalles justamente de la casilla y cómo le vamos a hacer ahí, consejera, pero yo quisiera saber la opinión de Avelino sobre esta nueva noticia, de esta nueva modalidad. ¿Cómo lo ven allá? Bueno, sin duda, Aurora, lo celebramos. El ampliar las modalidades de voto podría detonar la mayor participación, que es el gran reto que tenemos en el extranjero. Uno de los grandes retos no necesariamente es el tema de credencialización, sino del voto. Ya al momento de los procesos electorales que hemos tenido con esta modalidad ampliada, porque recordaremos que en el 18 tuvimos oportunidad del voto postal, con una modalidad especial, bueno, no con modalidad, pero con una característica especial que por primera vez en la historia estábamos votando con credenciales emitidas en el extranjero. En el 21 ya tuvimos la oportunidad de votar de manera postal y de manera remota por internet, y ahora con esta tercera modalidad
podría ampliarse la participación. Y esto es de verdad de celebrarse, y es histórico, y se reconoce la disponibilidad de las diferentes instituciones que han participado, incluyendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto al propio INE y al Tribunal en esta modalidad, pues los actores que han sido clave para que esto pueda ser posible. Sin duda, habrá todavía, y esto sentará un precedente para poder ir fortaleciendo los mecanismos de participación de nuestra comunidad. ¿De dónde surge la necesidad, Avelino? Allá ustedes tuvieron algunas peticiones de connacionales para que hubiera este tipo de voto presencial. Acá entiendo que hubo una sentencia, ¿no? Pero ahorita vamos primero con Avelino y luego nos explica la consejera. Sí, bueno, partimos del hecho de que estamos hablando de derechos en base a que la Constitución o los mecanismos de participación para ejercer nuestros derechos políticos hablan sobre la posibilidad de que podamos ejercer nuestro derecho de manera presencial. Y ahí es donde se centró principalmente la demanda. De alguna manera tenemos que aprovechar pues el hecho de que los mexicanos que vivimos fuera del país anhelamos pues todo lo que hacíamos, lo que comíamos, lo que vivíamos, nuestra propia vida en México. Y el hecho del proceso electoral pues no está exento de esto. También el tener un día de participación, de salir por la mañana y salir a votar, es parte de la idiosincrasia mexicana y de lo que queremos pues en la participación. Entonces creo que será un muy buen ejercicio. Y lo que comentaba la consejera Zavala, haciendo paréntesis, hay que reconocer la labor de desgaste de suela de la consejera, de estar constantemente en comunicación y visitándonos aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo para poder entender qué es exactamente lo que podríamos hacer para poder ampliar la participación y ejercer este derecho. Entonces, de ahí creemos que radica también esta solicitud pues, de poder, como nostalgia, un día levantarse, ir al consulado y poder ejercer este voto. Consejera. Pues yo creo que aquí es importante irnos un poquito atrás. ¿De dónde nace la regulación y el reconocimiento del derecho? Pues de un reclamo de reivindicación de derechos de todas las mexicanas y mexicanos que salen del país y que pues no se les reconocían ni los derechos de allá ni los derechos de acá. Y cuando la persona humana sale, pues sale con todos sus derechos, ¿no? Pero en 2005 hay un reconocimiento expreso en México y se regula una parte de cómo van a poder materializarse ese derecho de voto. Se estaba hablando solo de derecho de voto y se materializa en una legislación donde la primera modalidad pues es la vía postal. Pero aquí me detengo, ¿por qué? Porque las personas, sobre todo quienes residen en Estados Unidos, decían, no me vayas a hacer ir al consulado porque me queda muy lejos, ¿no? Así empezó el reclamo. Avelino también ha trabajado mucho tiempo en esta reivindicación de derechos y entonces el legislador busca un modelo que es postal. Y después este modelo se va perfeccionando porque había cargas también para quienes ejercían el derecho, se fueron quitando esas cargas de parte de nosotros, sobre todo costos, ¿no? El INE asumía, IFE entonces asumía todos los gastos y se fue moldeando de tal forma que fuera más útil. En 2000, nosotros nos percatamos que pues nosotros mismos como autoridades electorales en otro momento ya habíamos implementado el voto por internet de forma remota y que había sido un ejercicio muy eficaz y sigue siendo eficaz porque el 60% de las personas lo eligieron en 2021 como una forma de voto. Sin embargo, hubo medios de impugnación, juicios de protección de derechos en las que decían la ley que se reformó en 2014 para reconocer la credencialización desde Estados Unidos, se dio un gran paso también allá, prevé 3 modalidades. Dice que es
por la vía postal, por la vía mecanismos de internet, electrónicos o presencial. Y la que no se ha ejecutado es presencial. No se había ejecutado porque empezamos donde no querían ir a los consulados porque eran cargas excesivas. Ahora, ¿qué es lo padre de esto? O sea, lo benéfico, lo útil, lo eficaz, pues que hay 3 modalidades, entendiendo el contexto de quien reside en el extranjero, porque las mexicanas y los mexicanos de aquí solo tenemos una, la modalidad presencial, vamos el día de la elección y nada más. En cambio, quienes residen allá, por el contexto que se advierte, hay 3 modalidades. Y sí es cierto, Avelino, el gran reto es que participen. Hoy ya tenemos abierto un modelo que vamos a pilotear, y esto es importante que se diga, porque vamos a adquirir experiencia, porque en 2024 van a ser elecciones federales, elecciones locales. Yo siempre les digo, va a haber un carro completo de elecciones. Y entonces ahí no va a importar de qué estado seas, porque va a haber elecciones federales, presidenciales, senaduría y diputaciones, pero también a nivel local se van a disputar gubernaturas, diputaciones migrantes, varios, ¿no? Varios aspectos. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es generar las condiciones para que opere de mejor forma. Perfecto. Y aquí invitarles, apropiense de este derecho. Nos ha costado mucho, no solo el reconocimiento, sino el avance. Y también creo que es un momento, y así lo he platicado cuando vamos allá a Estados Unidos, somos muy abiertos para escuchar cuáles son las necesidades, qué es lo que tenemos que mejorar, justo para que los derechos se ejerzan de manera eficaz. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar en unos minutos más sobre cómo va a ser la modalidad y ya detallar un poco, pues, todo este sistema que se va a echar a correr y a caminar para poder hacer este experimento. Vamos a una pausa y regresamos justamente con pues, toda la explicación de cómo va a ser esta primera experiencia. Regresamos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No es volar, ni una supervelocidad. Yo me cansé. ¡Oigan! Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y generen políticas públicas para que juntos podamos moldear un mejor futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. ¿Cómo se va a votar en los consulados en este experimento que se hará en 2023? Nos lo va a explicar la consejera Claudia Zavala, porque sí hay algunas cosas distintas a cómo vamos a votar. Primero, ¿va a haber boleta? ¿No va a haber boleta? ¿Cómo va a ser, consejera? Claro que va a haber boleta, pero va a ser boleta en el sistema de internet. Sin boleta no podríamos decidir, ¿no? Pero a ver, ¿cómo lo pensamos? Primero, garantizar los derechos de todas las personas para que puedan ser funcionarias de esos centros de votación, esos centros para emitir el voto que se van a poner en los consulados. Entonces, se va a seleccionar igual como lo hacemos en México. Tenemos la lista de las personas que residen en el extranjero, se va a sortear el mes, se va a sortear todo igual que en México, pero con la lista de residentes en el extranjero. Se les va a invitar, se les va a decir que fueron designados como funcionarios de casilla, funcionariado, y después vamos a hacer la selección, la capacitación. Tenemos previsto que haya una oportunidad de presencial, pero también en línea, la capacitación virtual, que nos ha funcionado también aquí en México. Eso va a ser lo mismo. Va a haber representantes de partidos políticos también, que son el derecho de vigilancia.
Va a haber, y ya se abrió también ayer, para que pueda haber observadores y observadoras electorales. Se pueden inscribir y visitantes extranjeros. ¿Esto qué quiere decir? Quienes tengan esa calidad van a poder entrar a los centros para ver cómo se lleva a cabo la votación, el escrutinio y los resultados. Entonces, se garantizan estos derechos y el INE va a enviar a personal también del INE para que pueda orientar, porque vamos a utilizar el sistema por internet. Entonces, van a estar personal del INE y también el INE, porque a veces es común que quienes son seleccionados como personas para recibir los votos ahí de quienes residen en el extranjero no acudan. Nosotros tenemos que garantizar que se instale ese centro de votación. Y en esas mesas de votación vamos a definir desde aquí, la Junta General Ejecutiva, a personal para que en caso de que no lleguen quienes fueron electos a través de este procedimiento, puedan instalar la casilla nuestros funcionarios del INE. Entonces, estarán ahí y será un día normal. Se juntan antes, arman la casilla, arman todo el esquema, firman, se hace toda la apertura de nuestro sistema, se verifica que el sistema esté vacío, todos los protocolos. Van a recibir, la gente llega con su credencial, el secretario revisa que esté la credencial, también les van a entintar el dedo, van a pasar a la máquina donde está el sistema preparado para tener las boletas, les van a dar una clave para que puedan entrar de manera personal, es una clave única para su voto, ingresan, votan, salen, se marca su dedo y ya participaron. Después, en los resultados, evidentemente nosotros, como definimos el Internet, porque hay 3 modalidades de voto, todo se va a concentrar acá en el Estado de México, donde se va a concentrar los resultados de votos mexicanos residentes en el extranjero, y se va a abrir también el resultado de quienes votaron de manera presencial por la vía de internet. Se van a abrir los resultados, los funcionarios de acá firman las actas, los partidos políticos, y después se va a hacer la suma de todos los resultados para saber cuál es el resultado de los votos de las personas que residen en el extranjero para el Estado de México y para Coahuila. Está dividido. Entonces, todos se siguen los mismos procesos: instalación de casilla, ya el escrutinio, la recepción de la votación, el escrutinio y resultados, como es vía por internet, va a quedarse acá en la Ciudad de México y se firman las actas y ya tenemos ese mismo día pues cómo quedaron los resultados. Como todo experimento, pues habrá cosas que nos tengan así en la incertidumbre, en la orilla de la silla. Y yo quiero preguntarle a Avelino, ¿qué interés va a haber de los mexicanos para dar un día prácticamente completo para estar en ese consulado y recibir la votación de otros connacionales? Probablemente me vaya a dar un tiro en el pie, pero la verdad es que tiene que ser de parte de nosotros como comunidad también asumir esa responsabilidad cívica, pues. Somos probablemente algunos cientos o probablemente miles de personas que estemos muy interesados en empujar estos derechos de participación y promover la participación en México. Pero tiene que también ser parte de la responsabilidad de estos cientos o miles de personas que estamos involucradas en promover el que la gente participe. Probablemente no son liderazgos, va a haber gente que está inscrita en los diferentes listas, ya sea de votantes postales, electrónicas o presenciales, para que ellos también sean, a su vez, sean promotores. Y es muy importante también señalar que los tiempos para el voto de mexicanos en el extranjero son diferentes que para México. Tenemos fechas claves para poder inscribirnos, registrarnos, activar las credenciales, seleccionar la modalidad. Probablemente muchos de nosotros hemos puesto el tema de
pues lo complicado, y lo pongo entre comillas porque cada vez se van facilitando más los procesos de participación, pero el hecho de que tú selecciones la modalidad de voto cuando ya tienes la credencial de elector, la activa y te inscribe en las listas, ¿no? Ya define en qué lista de votantes en el extranjero. Eso ya permite el que pues eliminen varios procesos que al principio, desde las elecciones del 2018, siempre hemos estado poniendo en la mesa, ¿no? Pero el ejercicio tiene que ser también una responsabilidad de nosotros como sociedad civil, pues sumarnos a los esfuerzos del INE y a los esfuerzos también de Cancillería, pues porque en alguna ocasión tuvimos oportunidad de platicar con algunos cónsules que hoy van a ser ellos anfitriones de esta modalidad, de este piloto, y planteaban también pues los retos que para ellos son, como las instalaciones, la logística, el recibir a las personas. Todo esto es un ejercicio que pone a chambear a todas las partes. Bueno, entonces nos toca a nosotros también el hacer lo propio, y bueno, pues una constante invitación a que nuestra comunidad, los liderazgos, las estructuras de la sociedad civil organizada mexicana en Estados Unidos y en Canadá, pues nos pongamos las pilas también a hacer lo propio, ¿no? Claro, consejera, en 2 minutitos, ¿qué va a pasar con el tema del dinero para poder organizar esta nueva modalidad? Porque sabemos que es costoso el tema postal, quizá no tanto el internet, ya se hizo pues la erogación para un programa, etcétera, pero el tema de la presencial. No, todo es una inversión y está ya solicitada a la Cámara de Diputados, que próximamente va a decidir la asignación presupuestal. Tendrán hasta el 15 de noviembre, pero el INE sí se hizo cargo de presupuestar todo y de hacer la solicitud, no solo para el voto, sino para la credencialización, para todos los temas de educación cívica que estamos trabajando. Entonces, sí está solicitado el recurso para las 3 modalidades porque es cumplimiento de una sentencia. Entonces, sí, en el programa que tiene el INE lo solicitamos a la Cámara de Diputados y yo espero que en nuestro ejercicio presupuestal les dimos todas las razones, todas las justificaciones, pues se ha analizado en esa medida para poder seguir garantizando de mejor forma los derechos. Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar ahora con los retos, porque evidentemente como hay que poner atención en ciertos temas, observarlos, experimentar, justamente para que esto se ponga en práctica en el 2024 y no haya fallas, no haya manera de que esto no funcione, pues hay retos, por supuesto, que el INE tiene y también las comunidades de connacionales en el extranjero. Una pausa y regresamos con más. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Yashil kument bilkat peksahti makop kahnalop tilemasewal kajob yola bishukatop katak pahkob yetele partidos políticos obo watech kahak balechti humpel masewal kaje le ine tumpait angech katak pahkech ti ukinilop kapel tak humpel ti kakalkinop ti uwinali Julio ilawilti ine.mx in ine hachkabet tumen kutak besikon yetel kumuchikon. ¿Cuáles son los retos que va a enfrentar tanto el INE como las comunidades de migrantes en todo el mundo? Eso es lo que vamos a preguntar y sobre todo qué reformas se tienen que hacer o qué falta para que este modelo funcione perfectamente. Abelino, ¿cuál es tu opinión sobre reformas y retos de la comunidad migrante para este experimento? Bueno, uno de los grandes retos sin duda está actualmente en discusión en el Congreso, ¿no? La posibilidad de no solo
de tener este derecho de votar, sino el derecho también de ser votados. Y creemos que de alguna manera va a apoyar también a ampliar la participación de nuestra propia comunidad. Es momento de que se reconozcan estos derechos y le corresponde al legislativo pues trabajar para que se reconozcan los espacios de representación tanto en Cámara de Diputados como también estamos planteando la posibilidad de que se abran espacios en el Senado. Actualmente, y ustedes saben que de manera histórica, actualmente tenemos 11 diputaciones federales que se dan por sentencia, por acciones afirmativas y se dan bajo el esquema de representación proporcional. Pero el hecho es que esto se tiene que ampliar, se tiene que generar. Y creo que es el momento, es un momento clave para los mexicanos residentes en el extranjero porque se está detonando las diferentes reformas político-electorales en los congresos locales también. Se espera que para el 2024 por fin se ejerza el derecho de los guerrerenses a tener una diputación en el Congreso. Oaxaca también ya legisló para su diputación migrante. Se están haciendo ejercicios, ya sea por acciones afirmativas o de manera legislativa, en el estado de Jalisco, en Puebla, en Oaxaca, en Guerrero, en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí. Entonces, todo esto creemos que va a detonar pues una amplia participación. Hay los últimos reportes que tenemos del INE, porque constantemente nos están actualizando la cantidad de credenciales, pues ya superamos el 1.200.000 credenciales emitidas. Pero en nuestro último ejercicio fueron menos de 15,000 personas las que pudimos votar. Para las elecciones del 18, 100,000. Entonces, hay un reto y creo que es un gran momento, pues, de manera histórica que estamos viviendo en el país, en México, en los derechos políticos, y hay que hacer trabajo todos. El legislativo le corresponde hacer los trabajos. Y si no, bueno, si la vía es judicializar, continuaremos para mantener estos derechos, ¿no? Y con el trabajo y lo que tengamos que hacer, pues, con los diferentes actores, y le corresponde una buena chamba a la consejera y al INE para que todo esto se pueda ejecutar de manera pues mucho más amplia para las elecciones de 2024. Consejera. No, bueno, sin duda creo que ver el modelo que se quiere para el ejercicio de todos los derechos de las personas que residen en el extranjero es un gran reto que lo ha explicado muy bien Abelino y que tendrá el legislativo, porque no se trata solo de ir incluyendo, sino de diseñar, de ver un modelo, ¿no? Eso es un gran reto que tenemos. ¿Cómo le vamos a hacer a nivel nacional en todos los cargos de elección popular para que puedan participar activamente y ejercer sus derechos? Y el otro reto que yo advierto es que nuestros connacionales se decidan a dar al paso a tener su llavecita para el ejercicio de sus derechos políticos. Hemos facilitado lo que podemos facilitar. Y es también dedicar un poco de tiempo para no echar de lado este cúmulo de derechos tan importantes como son los derechos político-electorales. Es ir, si van al consulado, ahí aprovechen para poder pedir sus formatos para la credencial. Pueden hacerlo o tomar su cita y están en tiempo. Por ejemplo, ahorita Estado de México y Coahuila todavía estamos en buen tiempo para que también se registren. Y el segundo paso es activa tu credencial para que subas a la lista, para que seas visible. Es como en México, recoges tu credencial y subes a la lista. Aquí les pedimos que llamen para que puedan subirse a la lista. Y en esa medida, con estos pasos, elegir, si yo quiero postal o internet, lo voy a elegir, me registro. Y si no he activado mi credencial, ahí se va a activar automáticamente. Entonces es
tú, ciudadana, ciudadano, aprópiate de estos derechos, de esto que ya tienes, para poder seguir progresando en el ejercicio de los derechos. Sin duda, esos son los grandes temas. Y algo importante que hay que resaltar, esto que hacemos para garantizar los derechos de quienes viven fuera de México es un trabajo colectivo. Lo hacemos las y los cónsules, quienes trabajan en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, quienes trabajan en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el INE estamos también trabajando un gran número de personas. Y todo lo hacemos para que decidan quienes viven fuera ejercer sus derechos. Así que de los grandes retos es eso. Y otro reto también significativo es contar con los recursos para poder hacer todo y ejecutar este modelo. Es una inversión que hace el Estado mexicano, pero es una inversión que garantiza derechos y eso lo tenemos que hacer. La difusión es otro de nuestros grandes retos. Hoy, por ejemplo, para Estado de México y Coahuila, ya empezamos a generar un modelo de difusión en conjunto, en sinergia, pero con sus diferencias. Hoy, por primera vez, vamos a tener spots aquí en México, en esta temporada, que vienen las y los mexicanos para que también tengan esa información. Y hemos estado trabajando para perfeccionar el que aquí en México la credencial que se expide en Estados Unidos, que se solicita desde allá, tenga exactamente la misma validez que tiene, porque tiene las mismas garantías. Y estamos trabajando en difundir en ello. Y nos están ayudando las organizaciones y los ciudadanos que han trabajado todo esto. Este es el trabajo colectivo que estamos haciendo y los grandes retos que tenemos, Aurora. Tenemos un minutito para conclusiones, Abelino. ¿Qué quisieras decir antes de despedirnos? Bueno, sin duda el trabajo que actualmente tenemos en sincronización con el INE nos va a ayudar mucho a poder entender. Creo que otro gran tema es nuestra capacitación, nuestra educación, pues, y se ha generado mucho material y realmente es una invitación a que participemos, pues, de manera frecuente en que estemos informados, ser permanentes promotores de todos estos procesos va a ser fundamental. Hoy circula una carta precisamente del INE, del consejero Córdoba, solicitando a la Asociación Bancaria que sea reconocida la credencial de lector que es emitida, como lo comentaba la consejera, que sea reconocida en los bancos en México para cuando vayamos a hacer algún tipo de trámite. Y esto es un reclamo y es una exigencia. Entonces, aprovechemos este trabajo que se está haciendo y creo que, insisto, en que el gran reto va a ser no tanto lo que está haciendo el INE, no tanto lo que está haciendo el IME, no tanto lo que está haciendo Cancillería, sino lo que hagamos cada uno de nosotros que somos los que tenemos el derecho de votar, ¿no? Entonces, ejerzamos ese derecho y contemplemos también el hecho de que es parte de nuestra responsabilidad cívica. Consejera. Pues invitar a todas y a todos a que se apropien de este derecho. Sigamos trabajando y construyendo en conjunto, pero el decidir, el participar, está también de aquel lado. Y exíjanos, también estamos para poder mejorar, para poder hacer grandes cosas juntas y juntos, y la verdad es apropiarnos de esos derechos. Muchísimas gracias, consejera. Gracias, Aurora. Muchísimas gracias, Abelino. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Democracia en la Mesa, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde donde podrán consultar toda la información sobre la implementación de este modelo de voto presencial en el extranjero y, por supuesto, sobre la prueba piloto que hará el INE el próximo año en 4 consulados de México y en el mundo. Gracias y hasta la próxima.